1:14, todos a una sola voz dice la palabra de nuestro Dios, todos juntos. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Notemos algunas frases importantes en este texto. Pablo está diciendo, porque es el apóstol Pablo quien escribe, obviamente que está escribiendo bajo la inspiración divina, pero dice, pero lejos esté de mí gloriarme. Notemos esa frase, lejos esté de mí gloriarme. Hay cosas por las cuales nos gloriamos. Y la frase que dice aquí, gloriarse, es como estar orgulloso. Entonces, hay cosas por las cuales estamos orgullosos o nos gloriamos. Por ejemplo, como padres decimos, ay, mi hijo es buen estudiante. Y hasta presumimos con los vecinos, presumimos con las señoras de la escuela o con la familia y decimos, no, mi hijo saca puros dieces y nos gloriamos en eso. O tal vez nos gloriamos por la posición que tenemos en algún trabajo. No, es que, no, pues ahora me dieron el puesto de supervisor. Ahora estoy en esta posición y qué bueno, ¿no? Pues gracias a Dios y nos gloriamos en eso. Pero el apóstol Pablo se gloriaba en otra cosa. No se gloriaba en las cosas del mundo, no se gloriaba de él mismo. En la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo hace notar su procedencia familiar o étnica, porque dice que él era de la tribu de Benjamín, que era fariseo, que era guardador de la ley, y menciona esto como para hacer notar que podía presumir, que podía gloriarse de esa situación. Pero llega al punto en que dice que a causa de Cristo y por la nueva criatura que él es, por ser hijo de Dios, todo eso lo tiene por basura. Dice, para ganar a Cristo. Y aquí en este texto de Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, y aquí viene la respuesta. ¿De qué me debo de gloriar? Como hijo de Dios, ¿de qué me debo de gloriar? Y el apóstol Pablo dice, en la cruz de Cristo. Bien, veamos el texto, ¿sí? Tomemos en consideración lo que está diciendo aquí. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué debemos de gloriarnos? Pues debemos de hacer igual que el apóstol Pablo, gloriarnos en la cruz de Cristo. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, hay 3 cruces. Así como en el Calvario hubo 3 cruces, en el Nuevo Testamento hay 3 cruces. La primera cruz es la cruz de la ejecución. Es la cruz que utilizaban los romanos o la ley romana para ejecutar a los que habían cometido delitos graves. La crucifixión era la pena máxima. ¿Cuál era la pena máxima en el tiempo de la Revolución Francesa? Hermanos, la guillotina. ¿Cuál era la pena máxima en el tiempo de la Revolución aquí en México? El fusilamiento. ¿Cuál es la pena máxima en los Estados Unidos? La silla eléctrica, ¿verdad? O también hay otra, ¿verdad? Otra forma. Pero la silla eléctrica es la más popular, ¿verdad? Bueno, la que se ha hecho más popular. Entonces, con los romanos, cuando una persona era declarada delincuente o cometía un delito muy grave, por ejemplo, la sedición es el acto de rebelarse contra la autoridad. Y los que eran sediciosos, que se rebelaban contra la autoridad romana, merecían la cruz. Y hubo muchos
muchos crucificados. Y entonces, la cruz es el lugar de ejecución en base a la ley romana. La segunda cruz la encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14. Les invito a que vayamos a este pasaje para que vayamos entrando de lleno en la meditación de la palabra. Lucas capítulo 14 y versículo 27 dice de la siguiente manera, 14:27 del Evangelio de Lucas: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí el Señor Jesús está también hablando de la cruz, pero no está hablando de la cruz de la ejecución romana. Aquí es diferente. Hay palabras, hermanos, hay palabras que debemos de tener mucho cuidado, porque en un pasaje significa una cosa y en otro pasaje de la Biblia significa otra cosa. Por ejemplo, la palabra carne en un pasaje puede referirse a nuestro cuerpo humano, los músculos, la piel, los huesos, todo eso. O puede referirse a la naturaleza pecaminosa del hombre, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en los términos, hay que tener cuidado con las palabras que suceden aquí en la Biblia. Y por ejemplo aquí la palabra cruz ya nos está refiriendo a aquel lugar de ejecución de el que ha cometido un delito. Aquí es la cruz del discípulo. Aquí significa el sufrimiento de un hijo de Dios, de un discípulo de Jesús, que va a tener que enfrentar en el mundo, que va a tener que soportar en el mundo. El que no toma su cruz, el que no toma el aborrecimiento del mundo, el que no toma el rechazo del mundo por seguirme a mí, no puede ser mi discípulo. Si eres mi discípulo, vas a sufrir, vas a padecer, vas a estar en una situación difícil por seguirme. Y Jesús dijo ahí en las Bienaventuranzas capítulo 5, bienaventurado cuando sois por mi causa vituperados, perseguidos, maltratados, porque así va a ser. En el Evangelio de Juan capítulo 15 dice que así como el mundo me aborreció a mí, también a ustedes los van a aborrecer. Y Jesús dice en otro pasaje aquí en el Evangelio de Juan capítulo 14, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. El Hijo de Dios padece, sufre por causa de ser discípulo. Pero a quienes les guste una vida tranquila y que dice en un momento dado, yo no quiero tener problemas con nadie, yo no quiero sufrir en el mundo, yo no quiero que me estén mal viendo, yo no quiero que me estén maltratando, yo mejor dejo de ir a la iglesia, yo mejor veo las predicaciones por internet en mi casa bien tranquilamente. No puede ser mi discípulo. Así dice Jesús. Entonces, esa es la segunda designación de la palabra cruz. Número 1, la cruz es el lugar de la ejecución que establecía la ley romana. Número 1. Número 2, la cruz es el sufrimiento que va a llevar el que sigue al Señor. Es la cruz del discípulo. En tercer lugar, es lo que Pablo está diciendo aquí en Gálatas 6:14. Lejos esté de mí gloriarme, así dice el apóstol Pablo, así escribe, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. ¿A qué se está refiriendo Pablo ahí? Se está refiriendo a la salvación, la cruz de la salvación. No es la cruz de la ejecución, no es la cruz de seguir a Cristo, sino el lugar donde fue ganada nuestra salvación, donde se pagó el alto precio para que fuésemos salvos. Fue el lugar donde se hizo, por decir así, la negociación, si podemos llamarle de esa manera,
la negociación más tremenda donde el Señor entregó su vida, entregó su sangre en pago de nuestro rescate. Dice en Hechos capítulo 20, versículo 28, vamos a este texto, hermanos, Hechos 20, 28. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ¿qué hizo? Él ganó por su propia sangre. ¿Dónde la ganó? ¿Dónde ganó a la iglesia? ¿Dónde ganó nuestras almas? En la cruz del Calvario. Él entregó ahí su vida el Señor. Él dio su sangre precisamente para salvarnos. Entonces Pablo está diciendo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de salvación de Cristo. En esa cruz donde Él murió por mí y ahí me rescató, ahí pagó el precio porque yo fuese salvo. En esa cruz es que Él dio su vida por amor a mí. Y entonces es ahí donde tenemos que gloriarnos. No es la cruz material, no es la cruz que se pone en ciertas iglesias, en una pared o hasta arriba, en algún lugar del edificio de la iglesia. No, sino es en el sentido bíblico, en el sentido de la satisfacción de la justicia de Dios, donde Cristo fue capaz de poder obtener nuestra eterna salvación. Entonces, en eso se gloriaba el apóstol Pablo. Ahora vamos a ver aquí, hermanos. Cuatro cosas tienen que ver con esta cruz de la salvación. Cuatro cosas que tienen que ver con Cristo. Número uno, fíjense bien, de esta cruz de la salvación hay cuatro cosas. Número uno, en esa cruz se pagó, o mejor dicho, más que se pagó, se satisfizo la ley de Dios. La ley de Dios, la perfecta ley de Dios. Juan Calvino decía o escribió que la ley de Dios es nuestro espejo. En ella nos reflejamos tal cual somos. Es decir, que nos reflejamos como pecadores. Pero la ley de Dios refleja lo que somos, nos hace notar lo que somos, pero no nos ayuda. Cuando uno se ve en el espejo, y es lo que tomaba en consideración Calvino, cuando uno se ve en el espejo, uno se refleja tal cual es. El espejo nos hace ver cómo somos. Si tenemos los ojos hinchados, si tenemos, o si estamos despeinados, o si algo tenemos en la cara, pero ¿nos peina el espejo? ¿Nos limpia la cara? ¿Nos quita lo hinchado de los ojos? No, simplemente refleja. Y lo que hace la ley de Dios es que refleja nuestra naturaleza, refleja nuestro pecado. La ley de Dios nos dice, le has fallado a Dios, has pecado en esto y esto, pero no nos ayuda. Pero Cristo en la cruz sí satisfizo esa ley completamente. Por eso en la carta a los Gálatas el apóstol Pablo decía, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado siguiendo un evangelio diferente, porque ahora quieren guardar la ley, ahora se quieren circuncidar como todo judío, cuando por las obras de la ley nadie puede ser salvo, nadie absolutamente. Y la razón de por qué no podemos guardar la ley es que no tenemos la capacidad, no tenemos la facultad de guardar toda la ley, porque tarde o temprano siempre vamos a fallar en un punto de la ley. Y una cosa grave ocurre
si guardamos la ley. Vayamos al capítulo 2, por favor, versículo 21 de Gálatas. Gálatas 2:21 dice de la siguiente manera: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, si por la ley fuese yo justificado o declarado inocente, entonces, y miren, ahí está el problema, entonces por demás murió Cristo. Si yo me puedo ganar mi salvación, si con mi esfuerzo, con mi consagración, con mi dedicación, con mi propia santidad, puedo llegar al cielo, entonces la cruz la puedo hacer a un lado. ¿Y eso es posible? Jamás, jamás, nunca. Nunca va a poder hacer así, porque como pecador nunca voy a guardar perfectamente la ley de Dios. Pero Cristo sí lo hizo. A tal grado fue la perfección del Señor Jesucristo en guardar la ley, que vayamos a Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, que dice así: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Y miren lo que ocurrió, dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y qué más? Clavándola en la cruz. ¿Cuál es el acta de los decretos? La ley. Clavó la ley en la cruz. Y cuando el Señor Jesús dijo, consumado es decir, todo está satisfecho, lo he hecho. El Señor Jesús dijo, he hecho esto para la salvación de todo aquel que cree en mí. De tal manera que entonces, Pablo por eso dice que se gloriaba en esa cruz. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, porque ahí lo que yo no pude hacer, lo hizo el Señor por mí. Y mire qué bendición tan grande. Segunda cosa, segundo punto. Por medio de la cruz, de lo que Cristo hizo en la cruz, es que recibimos la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Si no hubiera sido por esa cruz, el Espíritu Santo no podría entrar en nuestros corazones. Y veamos lo que dice Efesios capítulo 1 y versículo 13, que hemos estado mencionando ya en varias ocasiones. Dice Efesios 1:13, en Él también, es decir, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, habiendo creído en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué ocurrió en el día que aceptamos a Cristo? Que el Espíritu Santo llegó a nuestros corazones. ¿Por qué llegó el Espíritu Santo? Porque Cristo en la cruz nos dio esa bendición. Dice el Señor, yo rogaré al Padre que os envíe al Consolador. Y ese Consolador ha llegado a nosotros. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo llega a nosotros? Cuando creemos que Jesús murió por nosotros en la cruz, derramó su sangre, perdonó nuestros pecados, lo recibimos como nuestro Salvador personal, y en ese momento el Espíritu Santo llega a nuestro corazón. O llegó, mejor dicho, llegó a nuestro corazón. Y ha quedado como un sello en nuestros corazones para siempre, hasta que arribemos al cielo. Si no tenemos al Espíritu Santo, si llegásemos a tener ese problema tan serio de que el Espíritu Santo no esté en nuestros corazones, simplemente no somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios. Fíjense bien, hermanos, vamos hasta Romanos capítulo 8 para que veamos la declaración que nos hace ver el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 8 y en el versículo 11 dice de la siguiente manera:
Es Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, vuestro espíritu que mora en vosotros. ¿Quién está morando en nosotros? El Espíritu Santo. Ahora, regresemos al versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguien no tiene el Espíritu Santo en su corazón, no es de él. Y todavía, por favor, vayamos al versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? Pues el mismo Espíritu Santo en mi corazón me hace notar que soy hijo de Él. Simplemente. Él me da esa seguridad. ¿Y dónde o por qué razón viene el Espíritu Santo? Porque Cristo murió en la cruz. Y al morir en la cruz nos dio ese regalo precioso de la presencia del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Número 3, fíjense bien. Número 1, en la cruz se satisfizo la ley de Dios. Número 2, en la cruz se nos dio el regalo del Espíritu Santo por la obra perfecta de Cristo. Número 3, quitó la maldición, la tremenda maldición por causa del pecado. Vayamos a Gálatas capítulo 3, versículo 13, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13 dice de la siguiente manera: Cristo nos redimió, ¿de qué cosa? De la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos redimió, nos rescató. La palabra aquí redimir es rescatar. Nos rescató de la maldición de la ley. Hace años en una actividad de nuestra asociación en Chiapas, tuvimos la oportunidad de ir algunos hermanos de aquí de la iglesia a la ciudad de Tapachul. El último día, que fue un jueves, porque en ese tiempo se celebraban 3 días, martes, miércoles y jueves. El día jueves tuvimos un receso, un tiempo de esparcimiento, y una hermana de Chiapas nos llevó a la frontera de Guatemala, de ahí de Tapachula hacia la frontera de Guatemala. Y de ahí, llegando a la frontera, nos llevó, tomamos una combi y nos llevó a una ciudad ya dentro de Guatemala. Y pues se nos hizo raro ver la bandera de Guatemala, usar la moneda de Guatemala. ¿Alguien sabe cómo se llama la moneda del quetzal? Se nos hizo raro. Tuvimos que hacer el cambio, la transferencia del cambio de la moneda mexicana hacia el quetzal. Y bueno, había cosas medias raras. Y bueno, ya tuvimos un tiempo de esparcimiento ahí y ya de regreso llegamos a un lugar donde estaban las combis para regresar a la frontera y resulta que estábamos haciendo fila para abordar una combi y resulta que el chofer dijo: no, yo no voy, váyanse a la otra combi. Y ahí ya se había subido una señora para el lugar donde iba a ir, según ahí. Y entonces el conductor le dice a la señora: bájese, señora, porque voy a llevar a estas personas, nos iba a llevar a nosotros. Y la señora no quería, y le dijo el conductor: bájese porque no la voy a llevar nada más a estas personas, las voy a llevar a la frontera. Bueno, pues a regañadientes se bajó la señora, pero cuando íbamos subiendo, hermanos, nos empezó a decir maldiciones, nos dijo la palabra maldito. Nos dijo: sean malditos ustedes. Así, o sea, y se siente feo.
Se siente feo que alguien nos lance una maldición así. Porque estaba tan enojada la señora que dijo esa expresión. Y hermanos, dice aquí el texto que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Estábamos bajo esa maldición. Y por favor veamos en Deuteronomio capítulo 28, donde el Señor habla de maldiciones. Deuteronomio capítulo 28. Dice de la siguiente manera, veamos este texto. Fíjense bien, hermanos. Dice el versículo 16. Miren qué palabras tan tremendas, tan impactantes. 28, 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. 17. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, y etcétera, etcétera. Y hermanos, esa palabra no es dura, no es una palabra desagradable, no es una palabra que uno no quisiera que nos llegara, pero dice aquí Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley no solamente nos decía que estábamos mal, la ley no solamente decía eres un pecador, eres un estafador, eres un engañador, eres un mentiroso, eres esto y esto y lo otro. No solamente la ley nos decía eso, sino la ley decía, y de veras que suena feo, pero la ley nos decía, estás maldito, eres un maldito. Pero Cristo nos redimió de eso. Cristo nos rescató de eso. Y transformó nuestra maldición en una bendición. De ser ahora hijos de Dios. Y eso ocurrió en la cruz. Y a veces no nos damos cuenta del peso que tiene de lo que Cristo hizo en la cruz, redimiéndonos de esta maldición. Fijémonos, regresemos otra vez a Gálatas capítulo 3, por favor, hermanos. Vayamos al versículo 13 otra vez, versículo 13 y el 14. Dice así, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición porque nosotros no pudimos cumplir la ley, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, porque llevamos a Cristo también a la cruz. Pero veamos lo que dice el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición, y mire qué diferente, la bendición de Abraham alcanzase ¿a quiénes? ¿Y quiénes son los gentiles? Somos nosotros. Y nos alcanzó la bendición. Se cambió la maldición por la bendición. ¿Y qué preferimos, hermanos? ¿Escuchar maldiciones o bendiciones? No, pues bendiciones, hermanos. Esa pregunta ni se pregunta, como dicen por ahí. Necesitamos las bendiciones de Dios. Y miren qué diferente. Entonces, por eso Pablo se gloriaba. Número 1, se gloriaba porque Cristo cumplió toda la ley. Se gloriaba porque el Espíritu Santo llegó a su corazón. Se gloriaba porque quitó la maldición. Y número 4, veamos por favor lo que dice Gálatas capítulo 6. Regresamos a Gálatas, pero ahora al capítulo 6. Y veamos lo que dice el versículo 15, que es el texto que sigue del texto que estamos viendo. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino, ¿qué cosa vale? Una nueva creación, que ahora somos nuevas criaturas. Por medio de la cruz es que llegamos a ser nuevas criaturas. Hubo una transformación grandiosa en nuestras vidas por la obra perfecta de Cristo. Nos dio una nueva vida. Otra vez el famoso texto de 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. ¿Cómo era Jacobo y Juan en su carácter? Antes de llegar a ser transformados por el Señor Jesús. ¿Cómo eran?
coléricos. ¿Cómo les llamó el Señor Jesús? Boanerges. ¿Y qué significa la palabra Boanerges? Hijos del trueno. Entonces, qué geniecito tenían. Tenían un caractito, pero de aquellos sí. Y ahora, años después de ser discípulo el apóstol Juan, ¿cómo se le conoce al escribir la primera carta? ¿Cómo se le conoce, hermanos? Como el apóstol del amor, el apóstol del amor. ¿Por qué ocurrió eso? Porque Cristo lo hizo una nueva criatura, ¿sí? Entonces el Señor hace algo nuevo en nuestras vidas. Dice Ezequiel que quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne para la adoración, para la gratitud, para el servicio hacia Dios. Y entonces eso ocurrió en la cruz del Calvario y de eso se gloriaba el apóstol Pablo. Y veamos, por favor, hermanos, ya vamos a terminar. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahí con Cristo quedé crucificado y morí al mundo. Yo morí al mundo, es decir, el mundo ya no me interesa y también al mundo yo no le intereso. Y por eso es que me ataca y no me importa. Porque ya ocurrió algo diferente. Ahora soy de Cristo. Ahora le pertenezco a Él. Y en eso Pablo se gloriaba y en eso debemos de gloriarnos también nosotros. Al participar en la cena del Señor, debemos pensar en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Su cuerpo fue masacrado, fue humillado, derramó su sangre. Lo hizo con la finalidad de que ahora participemos de esa nueva vida en Él. Y esa vida que Él nos ha dado no es una vida pasajera, no es una vida solamente de un cierto tiempo aquí en la tierra, es vida eterna, es vida para siempre jamás, en donde un día saldremos de este mundo y estaremos con nuestro Señor para glorificarle, para estar con Él por toda la eternidad. Y así es que debemos de gloriarnos en esa cruz, decir gracias al Señor que en la cruz del Calvario ganó mi salvación. Debemos de gloriarnos en eso. No debemos de gloriarnos en las cosas del mundo, sino en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Oremos, Padre, gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza que nos has dado, gracias porque en tu amor, Señor, nos has permitido llegar a participar de esta nueva vida a través de tu Hijo. Gracias porque Él ganó nuestra salvación en esa cruenta cruz, pero que ahora, Señor, nos gozamos y además, Señor, te alabamos por lo maravilloso que tú eres. Señor, gracias por ser tus hijos. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.